Muy buenos días, mi nombre es Saúl Feria García, alumno de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, y hoy veremos lo que es el lenguaje matemático en los alumnos de tercer grado dentro de la Escuela Preparatoria Oficial número 288, Forjadores de la Patria. Esto fue en un grupo único de los tres grupos que habían en terceros grados, en el que se hicieron las siguientes observaciones. Bien, para empezar, ¿qué es el lenguaje matemático? De acuerdo al autor Daniel Pym, cuando hablamos del lenguaje matemático nos estamos refiriendo a dos cuestiones distintas, pero relacionadas entre sí. Por un lado, la simbología utilizada en las matemáticas, es decir, la forma o la notación formal, y por otro lado, la estructura y la presentación de los razonamientos o textos matemáticos, es decir, la forma en que el individuo argumenta la que los argumentos del individuo son construidos, comunicados y comprendidos. Y esto lo podemos resumir como un registro simbólico y como el discurso de este registro simbólico, la forma en que nosotros almacenamos esta información. Bien, dentro de este grupo, ¿dónde vi una carencia de lenguaje matemático? Bien, el estudiante evidenció una ineficiencia sintáctica al no poder aplicar la propiedad de la reducción de n factorial y en su lugar recurre a la expresión total para simplificar la división de factoriales. Como podemos ver en el ejemplo, en la primera fila del 7 factorial o bien dividido en 5 factorial, nosotros tenemos una forma o una expresión desarrollada donde se multiplica el 7 por el 6 por el 5 por el 4 por el 3 por el 2 y por el 1, dividido entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bien, todo esto lo entendieron a la perfección. Posteriormente, si nos vamos a la siguiente parte, podemos observar que hay una conversión de ciertos números por unos. Entonces, el alumno no entendía esta parte, sino lo que decía era que el 5 se elimina con el 5, el 4 con el 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2 y el 1 con el 1. Bien, pues aquí hicimos un cambio dentro de su conocimiento y enfatizamos, no es que se elimine, hay una transformación dentro de esa fracción. Y aparte de esto decía, el 5 de arriba con el 5 de abajo. Bien, nosotros hicimos la corrección diciendo, el 5 del numerador se divide con el 5 del denominador y se puede hacer una transformación de fracciones donde el 5 sobre 5 lo puedes transformar a 1 sobre 1 para fines prácticos. Bien, esto fue lo que se hizo y hasta cierto punto se entendió. Se logró hacer que llegaran al resultado del factorial de forma correcta. Sin embargo, si nosotros vemos es el mismo ejemplo, pero en la parte de hasta abajo, hay una reducción de términos. Es decir, ya no utilizamos 5 por 4 por 3 por 2 por 1, sino que lo reducimos a 5 factorial. Vamos a ponerle nombre. 7 factorial va a ser, para practicidad, vamos a decir que es n. Y dentro de esta n factorial podemos contener una k factorial, la cual va a ser 5. Esto los alumnos no lo entendían, no podían, no lograban hacer que ese 5 por 4 por 3 por 2 por 1 lo redujeran a una expresión pequeña que era de 5 factorial. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, o más bien, si nosotros seguimos el guión de observación que llevamos a cabo, el alumno prefiere el desarrollo completo y la cancelación de término a término en la división de factoriales, lo cual evidencia un fallo en el uso de la notación formal compacta, es decir, la propiedad de la reducción de n factorial en una k factorial. Entonces, por más que se intentó, por más que se explicó, no se lograba, pero es ahí cuando entran otros tipos de conocimientos. En la normal, un docente nos hizo hincapié en que el uso de la teoría del color iba a ser muy eficiente incluso en un nivel ya así de avanzado. Y efectivamente, nosotros sustituimos el uso de solamente el pintarrón negro por el uso de diferentes colores, donde 7 factorial a lo mejor lo use con un color verde, con 5 factorial use un color azul y con la línea que divide a estos dos use el color negro.
y así me seguí con todo. Y posteriormente, si nos vamos otra vez a la parte de hasta arriba, hay en el numerador, ahí está encerrado entre paréntesis el 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y en el numerador también. Entonces, esto los puse del mismo color y después lo reduje a 5 factorial del mismo color. Es decir, si lo que estaba entre paréntesis yo lo puse de color rojo, posteriormente puse 5 factorial también de color rojo. Y pude hacer o lograr que el alumno llegara a la comprensión de este procedimiento. Entonces, ¿cuál era el objetivo al final de cuentas del guión de observación que se llevó? Fue evaluar la capacidad del estudiante para interpretar, aplicar y comunicar estructuras, notaciones y argumentos matemáticos formales en diversos contextos. Y aunque la mayor parte se aplicó en un contexto académico, es decir, meramente en la resolución de ejercicios de factoriales, también se llevaron a cabo ejercicios de uh, contextualizados, en donde igual se utilizó el uso de factoriales y posteriormente la reducción de términos, pero como tal se vio el mayor progreso durante la resolución de ejercicios puramente de factoriales. ¿Qué se logró al final de cuentas con estos alumnos? Que el alumno simplificará la expresión algebraicamente utilizando k factorial sobre k factorial. Recordemos que k factorial es un factorial contenido dentro de un factorial más grande. Es decir, que si dentro de 7 factorial nosotros reducimos el 5 factorial, ese va a ser k. Y en una división, ese factorial dentro del numerador, si se repetía en el denominador, entonces nosotros podíamos hacer una conversión a un 1 sobre 1, evitándonos así una expansión total e ineficiente de toda la expresión algebraica. Y por lo tanto, en consecuencia, el alumno logró interpretar que el factorial de k está contenido dentro de n factorial. Esto, siendo alumnos con rezago académico, fue un avance muy significativo y se vio que realmente habían logrado este conocimiento porque durante estas prácticas, por situaciones de salud y demás, hubo una ausencia durante 2 clases. Y durante estas 2 clases, el docente titular llevó a cabo nuestra planeación conforme iba y no mostró ningún problema, no mostraron los alumnos ningún problema, aún con nuestra ausencia, en la resolución de estos problemas y en la reducción de términos. Entonces, si ya no yo aplico a lo mejor estos ejercicios y yo lo hace un tercero y los alumnos siguen demostrando este conocimiento, quiere decir o evidenciar que efectivamente lograron llevar a cabo una apropiación de estas terminologías. Y con esto concluimos este tema. Muchas gracias.